Amigos, es para mí un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarme en esta sección de podcast informativos. Como lo había comentado en la emisión pasada, hoy hablaremos de un tema de literatura, mismo que a través de redes sociales ustedes votaron. Abordaremos el dadaísmo. Sí, así es. Este movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Para tener un mejor conocimiento del tema, el día de hoy me acompaña la especialista en literatura, Sofía Ramos Méndez, a la cual agradezco mucho su participación en esta llamada a distancia, ya que por la contingencia no se pudo reunir con nosotros. Sin más por el momento, comencemos. Yo soy Ana Olvera, bienvenidos. Sofía, un gusto para mí el contar con tu participación. Gracias por aportar y difundir tu conocimiento con nuestra audiencia. Radioescuchas curiosos que hoy se interesan en el dadaísmo. Anet, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego que el gusto es mío. Y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Y así es, hoy conversaremos sobre el tan interesante movimiento, mismo que fue creado con el fin de contrariar a las artes. ¡Excelente! Como introducción, platícanos del surgimiento que tuvo o cómo se desarrolló. Sí, mira, se toma como referencia o punto de inicio el año de publicación de lo que es el manifiesto inaugural escrito en 1916, por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año pues ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas como dadaístas, tales como los Ready Made de Marcel Duchamp, que ahorita más adelante voy a hablar un poquito de eso. Bueno, se inició de manera formal, por así decirlo, entre comillas, en el Cabaret Voltaire en el año anteriormente mencionado, en 1916. En este mismo lugar se reunieron poetas, escritores y artistas de toda Europa, ya que pues habían emigrado por causa de la Primera Guerra Mundial y pues ellos tenían el conocimiento de diferentes vanguardias como era el expresionismo, el futurismo y el cubismo. Aunque te mencioné que data de la obra de Hugo Ball, también se considera que los fundadores del dadaísmo son Tristan Tzara y Hans Hart, que a través del manifiesto en el que quedaban especificadas cuáles eran las bases de este movimiento. Aquí lo que perseguían o se planteaba era ofrecer una nueva visión del mundo, puesto que este conflicto de la Primera Guerra Mundial había creado grandes estragos en la realidad y también en el arte. Encantador todo lo que nos mencionas en solo esta parte introductoria. No tengo mucho conocimiento al respecto, pero por la forma en que lo explicas me causa gran interés. Por tanto, supongo que el nombre debe provenir de alguna otra palabra, ¿o me equivoco? No, para nada, estás en lo correcto. Este nombre proviene de la palabra dada, que es una onomatopeya del balbuceo infantil, lo cual pues resultó sumamente apropiado para estos creadores, ya que pues era una palabra absurda y pues sin algún sentido, y pues así obedecía a los intereses para romper con los sentidos racionales y abrazar lo ilógico. Tengo entendido formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo contemporáneo. Además, por lo que investigué, es un movimiento que evidencia el afán de una sociedad del siglo XX por salir de lo cotidiano y romper los moldes de lo que ya estaba establecido como valores típicos en cada país y continente. Entonces, puedo interpretar que fue una de las primeras maneras empleadas para expresarse sin miedo a ser incoherentes o faltar al respeto, dado a que todas sus acciones iban dirigidas a tal, expresarse como lo eran, sin importar o tomar en cuenta lo que el resto pensara. Efectivamente, ¿lo ves? También tienes conocimiento acerca del tema. Gran aportación, contribuye mucho a este espacio informativo. Gracias. Vienen a mi mente aquellos tiempos cuando era estudiante. Creo aún es posible recordar por el gran aprendizaje que tuve por parte del querido profesor Fabricio Martínez Arredondo. Espero nos esté escuchando y le mando un saludo. Ya hice mi espacio afectivo. No sabía que él te dio clase, De verdad, un gran catedrático y muy reconocido en el ámbito literario. Así es, y quedan pocos como él. Continuando con el tema, dinos, ¿el dadaísmo se basa o trabaja con algunos fundamentos o se guía de ciertos manuales? Se maneja como fundamentos, a los cuales a forma de puntos, que son los siguientes.
El primer punto es que protesta contra las convenciones artísticas de la época. ¿Esto cómo? Pues a través del humor, la irrelevancia y lo ilógico. En el segundo punto tenemos que emplear la composición de poemas con difícil lectura. Esto pues empleando palabras ilógicas. Esto yo creo que todos lo podemos hacer ahí en casita. Lo único que tenemos que hacer es tomar diferentes palabras, no sé, de revistas, recortes, y ponerlas en un recipiente o una bolsa e irlas sacando de una por una. Y así vamos a ir creando nuestro poema dadaísta. Claro, no va a tener ningún sentido, pero pues de esto es de lo que se trata. Bueno, en el tercer punto encontramos la actitud irrelevante que tendía a la duda, la rebeldía, lo caótico, lo individual y lo espontáneo. Y pues en el último lugar presenta una oposición a las vanguardias y a toda esta sistematización del arte. Esto pues lo hace considerarse como un antiarte. Podría entonces ser visto como un punto de partida hacia la literatura conocida actualmente, ya que impulsó a los poetas a no seguir determinada métrica, sino a dejarse llevar por sus pensamientos y sentimientos, así estos salieran al azar. Sí, claro, efectivamente, fue un movimiento bastante escandaloso. Si no me equivoco, tenemos una lista algo extensa de representantes dadaístas, además de los fundadores. Entre ellos se encuentran Marcel Jank, Richard Luesenbeck, André Breton, Guillaume Apollinaire, Vasily Kandinsky, el gran Pablo Picasso, entre algunos otros. Y cada uno de ellos nos presentan diferentes expresiones dadaístas, ya sea en el arte, la escultura o hasta en la literatura. Tal es el caso de Tristan Tzara con su poema Anochece, Canto Funebricular de Wayland Gersbelt, El Sol de Hugo Ball, Después del Cabaret de Amy Higgins, Trombón de vara de George Raymond Dessing, Heladera de Francis Picabia, entre muchos otros. Bueno, y ahorita que estamos hablando de los representantes, en un principio, no sé si acuerdan, les mencioné sobre los Ready Made de Marcel Duchamp. Pues bueno, estos no son más que una referencia a algún objeto cotidiano. Y creo que uno de los más famosos que él hizo fue La Fuente. Bueno, para empezar a hablar de debemos entender que este francés fue reconocido como uno de los artistas más importantes del siglo pasado, sobre todo por su carácter, siendo un cuestionador sistemático de todo lo establecido. A él nunca le gustó estar encasillado, podría decirse que su obra siempre tenía como esa cuota de sarcasmo. Estas obras se adelantaron al arte conceptual, elevando a pues un objeto cotidiano a una categoría de arte. Esto pues cambiando la idea de lo que era bello. Fue así como en 1917, este dadaísta que estaba asentado en Norteamérica se compró un urinario blanco de porcelana, y pues al llegar a su estudio con este particular objeto lo firmó con un seudónimo de R. Muth y lo mandó a la Sociedad de Artes Independientes en Estados Unidos para que fuera incluido en la exposición anual. Claro, pues este urinario causó grandes controversias entre los expertos en la materia, ya que pues se trataba simplemente de un objeto ordinario presentado pues en un pilar privilegiado, ¿no? O sea, en cosas que se consideraban arte. Pues bueno, su intervención tuvo de inmediato detractores, formando pues ahora sí que grupos que provocaran pues el retiro de esta exposición. En palabras del hombre detrás de esta idea, pues lo único que quería provocar era el desconcierto de la comunidad artística. Si bien pues el urinario fue retirado, pero pues el daño ya estaba hecho. Y pues claro, también iba a tener sus opiniones y críticas. Y pues les voy a leer una de el doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación, Jaime Otazo. Cito: al desplazar el contexto de un objeto industrial de uso cotidiano desde el baño público al museo, Duchamp no solo cuestiona el conjunto de presupuestos institucionales que definen qué es y qué no es arte, desestabilizando de esta forma la tradición estética burguesa, sino que echa una nueva mirada sobre el mundo de los objetos como lugar donde se despliega la subjetividad como verdadera fuente de la experiencia estética.
Además de eso, también enfatizó: al tratarse de un objeto industrial, obliga a una reflexión sobre la producción de objetos de alto valor estético, producidos en el marco anónimo de la producción serial de objetos de consumo que por convención estaban excluidos de toda consideración estética. Para mí, es un feliz ejercicio de desconstrucción de nuestros supuestos culturales en un solo gesto magistral. Y pues bueno, en 2004 La Fuente fue votada como la obra de arte más influyente del siglo XX. Esto pues ahora sí que significó un balde de agua fría a estos cánones establecidos, ¿no?, acerca de lo que era el arte, y pues logró bajar a los artistas del Olimpo con su simple objeto. Sin duda el dadaísmo se desarrolló de manera extraordinaria gracias a grandes personajes. Y oye, todos nos preguntaremos, ¿cuál es la importancia de este movimiento? Mira, te comento. Fue breve pero significativo en su deseo por irrumpir contra la lógica y el orden ya establecido. Le aporta al arte un constante cuestionamiento sobre lo que es y lo que no es arte. Además, debate que será intensificado por las posteriores vanguardias y que se mantendrá como una parte del arte contemporáneo hasta nuestros días. Bastante interesante. Ahora te cuestiono, ¿cuándo se da la desaparición de este movimiento? Se marca como decadencia el año 1920 y de su completa extinción en Europa en el año de 1929. Posteriormente surge con fuerza en Estados Unidos y exclusivamente en Nueva York. Ya 100 años entonces, poco más del término en Europa. Bastante completa y relevante la información que presentaste. Si me lo permites, daré las características que ahora tengo en mis manos. No te las pregunté o pedí que las mencionaras porque, como te externé, me causó gran interés el tema, entonces quiero contribuir un poco más. Sí, claro, adelante, sin ningún problema. Bien, tenía un carácter interdisciplinario, es decir, presente en las artes, la literatura, la fotografía y la escultura. Aborrecimiento frente al concepto de belleza, pues para los dadaístas el concepto perdía sentido frente a la realidad de ese momento. Mostraba un sentido antiartístico y antiliterario, lo que lo convierte en un modo de actuar sobre la realidad y no en un lenguaje pictórico literario específico. Se propuso a sí mismo una burla feroz del arte, siendo de humor irónico y de carácter provocador por encima del objeto artístico. Una última, crítica aguda en contra de la sociedad occidental, puesto que su propuesta se estructura como un rechazo a los valores burgueses de principios del siglo. Estas y muchas más son algunas de las características que conforman el movimiento dadaísta, que por cuestiones de tiempo no abordaremos completamente. Sofía, ¿cómo ves? Pues mira, en mi opinión el dadaísmo tuvo una gran influencia, ya que pues no solo cambió la perspectiva de ciertas cosas, sino que cambió por completo la postura que se tenía antes por un extravagante y de provocación, de negación, de destrucción frente a lo que estaba establecido, ¿no?, a lo que era lo que se decía que era el arte, que era lo bello, que era lo estético, ¿no? Y pues ayuda a que pues la sociedad reflexione esto, ¿no?, que se haga estas preguntas. En pocas palabras, pues este antiarte hoy se sigue viendo, claro, en ciertas obras. También siento que este fue un ismo pues muy realmente importante, porque pues ahora sí que defendió en la libertad, que pues es la base de toda persona, ¿no?, de poder expresar pues lo que le viene a la mente, ¿no?, sin detenerse tanto a poder explicarlo. Y pues ahora sí que rompieron con todas estas reglas, con todos estos estándares, por así decirlo, de lo que era arte, de lo que era belleza. ¡Excelente! Creo que ambas partes mencionamos información bastante interesante, que sirve como una introducción para poder comprender el tema. Y sí, como lo mencionabas, aún falta más por conocer. Esto fue lo más general. Pues en fin, Sofía, muchísimas gracias por compartirnos ese gran y extenso conocimiento que tu especialidad por la literatura te ha permitido desarrollar. Desde luego, muchísimas gracias, Anet. Gracias por haber confiado en mí para poder platicar acerca de este tema. Me despido y pues espero les sirva a todos los que escuchan.
Y pues ni modo, nos vemos pronto. Gracias, Sofía. Y claro, el objetivo de este espacio es que ustedes se llenen la mente de algo bueno, adquieran este conocimiento y lo empleen en algo que les pueda surgir, especialmente tareas, que es en lo que más les benefician estos podcasts informativos. Es así como llegamos al final de este episodio. Un saludo a todos nuestros radioyentes. Cuídense mucho. Hasta pronto. ¡Éxito!